Bueno, y ahora tengo una pregunta que es, ¿qué te ha llevado a ser consultor? Porque ni todos los guionistas son o quieren ser consultores. A mí me parece muy rico, muy, no sé cómo se dice, pero, o sea, que seas las dos cosas. Pero, ¿cómo has llegado a eso? Fue totalmente casual, o sea, no fue para nada voluntario ni deliberado. Mi formación fue literaria y musical, no fue cinematográfica. Siempre fui un cinéfilo muy entusiasta, o sea, siempre consumí desde muy chico muchas películas y me gustó siempre el cine, pero nunca pensé en trabajar o en crear dentro del medio del cine. Musical. Sí, soy guitarrista, pero estudié seriamente, o sea, más allá de eso fui al conservatorio y estudié música, y de hecho, paréntesis, es muy interesante la gente que sabe música o que es música, escribe guiones muchas veces con un sentido del ritmo y de los contrastes con una musicalidad, digamos. Es muy interesante, pero de todos modos siempre es muy interesante cómo escribe Roteiros, un poeta, un músico, un montador, un actor. Escribe Roteiros de distintas maneras. Sé que no contestaste todavía la pregunta, pero luego, o sea, es importantísimo saber eso ahora. O sea, ¿ves la diferencia entre...? Por supuesto. ¿Sabes que es un poeta? Bueno, no sé si inmediatamente me doy cuenta, pero generalmente los montadores escriben guiones con una estructura muy bien hecha. Los poetas a veces tienen un lirismo que no siempre es lo más ideal para un guión. Un actor va a poner mucho énfasis en las acciones de los personajes, pero no tanto, o no necesariamente en la trama y en el marco visual. Un músico tiene, sobre todo los músicos de jazz, tienen una sensación, una percepción intuitiva de la duración de las escenas. O sea, donde uno está más cerca del personaje o más lejos, porque claro, cuando ellos están tocando, tienen que tener esa intuición. ¿En qué momento van a tocar más rápido? ¿En qué momento más lento? ¿En qué momento va a ser más melódico? ¿En qué momento va a ser más rítmico? O sea, el mecanismo de la narrativa, la estructura, o sea, tiene que ver con la estructura de una no es eso, pero una trama musical. Bueno, un poco sí. No es tanto la estructura en el sentido de dónde pongo qué escena, que eso es más de montador. Es más el montador que va a tener esa misma intuición. Pero entonces contestando a la pregunta, yo en realidad cómo empecé con esto fue absolutamente casualidad. Yo estaba trabajando como profesor de lengua en París y siempre estaba escribiendo y tocando, pero mi trabajo era ese, digamos, para el alquiler. Y un colega mío, un inglés, estaba trabajando para una productora y me decía, estamos recibiendo guiones en español y necesitamos que se escriban los informes de lectura, porque en las productoras hay lectores que hacen informes, que leen el guión y hacen informes en inglés. Y era una combinación de lenguas que yo tenía. En Francia no había tanta gente que sea. Y yo no sabía ni siquiera que existiera ese trabajo de lector de guiones para las productoras. Pero ya ya eras un literato. Bueno, tenía ya algunos estudios universitarios de literatura y además fui siempre un lector muy ávido y siempre escribiendo, pero no guiones, o sea, poesía y textos. Y entonces dije, bueno, parece cool. Voy a probarlo y empecé a hacerlo como una cosa un poco divertida, un poquito de dinero más, pero en ese momento no pensé, pero ni remotamente, en que pudiera ser una profesión. Y a medida que iba como avanzando, encontré que era algo que me encantaba hacer, me parecía fascinante. Y entonces, digamos, aprendí el oficio haciéndolo, no estudiándolo. Entonces,
al cabo de un par de años de hacer eso, además me estaban dando cada vez más trabajo, empecé a trabajar para otras productoras y poco a poco eso se fue convirtiendo en trabajo principal. Y ya a esas alturas, cuando me puse a leer, primero empecé con los básicos, Sid Field y demás, los americanos, Linda Seeger, Robert McKee todavía no había aparecido en ese entonces, pero en realidad me di cuenta que ya no es que sabía todo, pero ya empíricamente ya había, o sea, simplemente fue una formulación un poco más concreta, teórica, de lo que yo ya conocía prácticamente. Y después un día un productor me dijo, bueno, me gusta tu visión, me gustaría que trabajaras como consultor. Yo en ese momento era lo que llamaríamos analista, simplemente hacía un informe, un análisis. Después pasé a ser consultor, que ya es como trabajar con el autor, leyendo diversas versiones y llevando el proyecto hasta la versión final. Y en algún momento alguien me dijo, yo no, un autor, dijo un guionista, yo no puedo escribir más, me gustaría que tú siguieras escribiendo como co-guionista. Entonces una cosa fue dándole, y alguna vez un día alguien vino con un libro y dijo, quiero que lo adaptes, y me convertí en guionista, no co-guionista. O sea, literatura, música, consultoría y escribir. Y escribir. Guiones. Y después en un momento, el primer taller que di fue en la escuela, la EICTV en Cuba. Y eso fue por una conexión, y alguien me dijo, pero haces ese trabajo, ¿por qué no se escribe? Yo soy amiga de no sé quién. Entonces le escribí un mail y me dijo, sí, ven acá y das un taller. Y ahí encontré algo nuevo también en este trabajo, que son los talleres, que me encantan. Perfecto. Bueno, y aquí entonces eres literato, músico. Te quiero preguntar respecto a adaptación. Con tu visión muy personal, ahora sabemos, porque puedes mirar una historia desde muchos puntos de vista, no solo técnicamente, pero humanos, desde el punto de vista del músico, del escritor. No solo eso, también puedo verlo desde un punto de vista de latinoamericano y de europeo occidental, porque mi madre era inglesa, y del este, porque mi padre era polaco. Y entonces todo eso juega mucho, o sea, ese multiculturalismo, digamos, también me da una especie de flexibilidad, de capacidad como de comprender quizás más ampliamente. Cuando te llaman para trabajar en una adaptación, tienes un libro, ¿sí? ¿Qué te parece importante? También siempre desde los dos puntos de vista, desde el consultor y del guionista. Bueno, como consultor en general no leo el libro, me llaman, alguna vez me pasó, pero generalmente me llaman para trabajar sobre el guión adaptado del libro. En ese caso yo miro el guión como algo totalmente independiente del libro. Porque lo que pasa es que ya no me interesa más el libro. Estamos hablando de libros que yo no conozco, o que no he leído. Claro. Pues otro caso podría ser como sucedió con la película de Walter Salles, El diario de motocicleta. Sí. Ese libro llegó a la productora con la cual yo trabajaba en París antes de que la película se hiciera. Y el productor, que era un coproductor en Francia, me dio el libro y me pidió que hiciera un informe, no me contrató como adaptador, pero que hiciera un informe sobre cómo se podría adaptar ese libro. ¿Eso era una visión como consultor? Sí, como consultor analista, estaba como entre los dos. Él quería ver qué potencial o qué tipo de película podía sacarse de ese libro. Lo que pasa es que después él se retiró del proyecto. Si se hubiera quedado, posiblemente me hubiera contratado como guionista. La plata y la comida escasean, pero cada vez que pinta la ocasión, nos la rebuscamos para dormir y comer gratis. El personaje de Che Guevara es
y las películas que se hicieron sobre él, para mí, desde mi punto de vista, me lo confirman, es un personaje muy difícil de tocar, porque o bien lo tratás como un icono, y no me parece interesante, o bien lo tratás desde cierta postura iconoclástica, que también me parece muy peligroso. Yo no tengo ganas de decir que el Che Guevara, porque ahí me interesa a mí por qué la gente se convierte en lo que es. Entonces, una cosa es el Che Guevara como un Jesucristo o como personajes así míticos que no tienen defectos, que son seres maravillosos y luminosos, y otra cosa es cuestionarse cuáles son los componentes en la vida de un ser humano que llevan a que una persona pueda dar su vida por una causa y otra persona le parezca absolutamente absurdo dar su vida por una causa. Y no porque sea cobarde o sea indiferente con respecto a sus congéneres, ¿sí? Entonces, hay personajes así que son muy difíciles porque es muy difícil encontrar un punto medio donde no caigas o bien en una crítica del personaje, y yo no querría criticar a Che Guevara, pero tampoco quiero endiosarlo, ¿sí? O sea, por eso, claro. Y la película que se hizo de él, desde mi punto de vista, es una película muy neutra. Es una imagen... No hace ni una cosa ni otra. No, sí. Y tienen buenos actores, porque García Bernal para mí es muy buen actor. Pero la película no llega a decirme a mí nada, no me da ninguna clave de lectura nueva sobre Che Guevara, más allá de algunas aventuras. Pero si esa película no hubiera tenido como protagonista a Che Guevara, no tenía ningún interés. Sí. Ese chico de 20 años, o no sé cuánto, con su amigo que va en motocicleta, sí, bueno, los paisajes y demás, pero como seres humanos son interesantes únicamente porque uno sabe que en el futuro va a ser quien es. La adaptación, te diría que fuera de estos libros muy famosos o muy emblemáticos, cuando es otro tipo de libro, como consultor más bien miro el guión y a ver cómo funciona el guión como tal y como propuesta de película, que un guión es una propuesta de película, no es una propuesta de libro, una propuesta de película. Entonces cuando la gente me dice, sí, pero yo leo el guión y digo, acá me parece que esto no está funcionando o que el personaje está cambiando de una manera no coherente a través del guión, y me dicen, pero en el libro pasa eso, yo digo, no nos importa más el libro. Claro. No nos importa más el libro. Como guionista, en realidad hice varios trabajos de adaptación. Porque escribí muchos guiones, lo que pasa es que no todos se produjeron, ni mucho menos. Claro. Pero sí pasé por todo el proceso creativo de escribir el guión, de discutir con el productor, de hablar con el director. Y en general lo que hago es digo, bueno, este libro, pues generalmente un libro tiene un abanico de temas y de posibilidades mucho mayor que una película. La película puede tener diversos temas, pero en general las películas suelen tener un tema principal que es mucho más visible. Pero para todos los involucrados, el director, el guionista, es que a veces, no sé, puede pasar que a ti te parezca interesante un aspecto de este libro y... Por eso es que antes de empezar a trabajar, nos tenemos que poner de acuerdo. ¿Qué vamos a poner? ¿Cuál de las líneas vamos a poner de relieve? Y vamos a enfocar sí, en detrimento de otros. ¿Qué personajes vamos a conservar? ¿Vamos a conservarlos todos? Las peores adaptaciones son las que tratan de poner todo lo que hay en el libro en el guión. Que no funciona, casi nunca funciona. Cuando Jean-Jacques Hano adapta El nombre de la rosa, que es un libro muy complejo, con muchas dimensiones, él saca un aspecto y desarrolla ese aspecto, y para mí está muy bien lo que hace, es un trabajo muy bueno, porque no trata de abarcar todo.